Este hombre ha vivido en esta caja de metal por 71 años. No se puede mover, así que para comer tiene que hacerlo así. Para leer tiene que hacerlo de esta forma. Y esta es la forma con la que escribe. Y esta enorme máquina es la única que lo mantiene con vida. Pero ¿quién es él? ¿Por qué está viviendo dentro de esa máquina? ¿Y cómo le hizo para convertirse en un abogado? Déjame platicarte su increíble historia real. En Estados Unidos podemos encontrarnos con Paul. I am Paul Richard Alexander, and I'm the man in the iron lung. Cuando Paul tenía 6 años solamente, él era un niño normal, estaba jugando con sus amigos y corriendo como lo haría cualquier otro. Pero de pronto empezó a sentirse mal. Así que poco tiempo después ya se encontraba en el hospital con muchos otros niños que tenían exactamente la misma condición, llamada polio. El polio ataca principalmente al cuerpo de los niños, paralizándolo por completo. Y desafortunadamente eso fue lo que le pasó a Paul. Así que sí, los músculos de Paul dejaron de funcionar y los pulmones de Paul dejaron de respirar. Así que los doctores no tuvieron otra opción más que meterlo en esta máquina, llamada los pulmones de acero. Así que la historia de Paul es muy triste porque pasó de ser un niño normal corriendo y jugando con sus amigos a estar atrapado de por vida dentro de esta máquina de metal. En ese entonces nadie creía que jamás fuera a ser capaz de respirar sin ayuda de esta máquina, hasta que esto pasó. My caretaker told me that if I could breathe for 3 minutes on my own out of the lung, he would give me a puppy. Así que lo intentaron. La mamá de Paul desconectaba el pulmón de acero todos los días y lo sacaba al jardín para que aprendiera a respirar de nuevo. Hicieron esto religiosamente durante varias semanas hasta que al final logró hacerlo de nuevo. Después de esto logró aprender a respirar sin necesidad del pulmón de acero durante varias horas. Aprender a respirar de nuevo le abrió las puertas del mundo literalmente, porque pasó de estar atrapado dentro de una máquina a poder salir y descubrir el mundo de nuevo. Recuerda que empezó esta situación desde que tenía 6 años, así que había muchas cosas que no había experimentado o no había visto por primera vez en su vida. Así que gracias a esto ya podía subirse a una silla de ruedas y que le pudieran pasear o que conociera el mundo exterior. Así que logró aprender a pasar todo el día sin su pulmón artificial y al final regresar en la noche para poderse conectar y pasar la noche. Gracias a esto pudo visitar incontables lugares, pero no solamente eso, sino que logró estudiar en 2 universidades diferentes y titularse de 2 carreras diferentes. Así que eso no lo limitó, lo que hacía era dormir toda la noche dentro de una caja, pero vivir todo el día en una silla de ruedas. I lived with a fraternity that they took care of me. I was a damn good lawyer. I would fight cases for people in court all day long. Paul ha tenido que superar obstáculos cada día de su vida desde que tiene 6 años y desde que recibió el polio. Pero eso no lo detiene para que su vida continúe y todos los días empieza su día con una sonrisa en la cara. Incluso logró escribir todo un libro contando su experiencia viviendo dentro de esa caja de metal. La manera como lo hizo fue mordiendo un palito que estaba conectado a una pluma y esa pluma era la que usaba para apretar los botones del teclado. Así que bueno, la vida dentro de estos pulmones de acero son totalmente normal para Paul. Pero exactamente cómo funciona. Pues bueno, lo que hace el polio es que tus músculos dejen de funcionar. Y aunque tú no lo sepas, tus pulmones funcionan gracias a músculos que tenemos alrededor que ayudan a contraerlo y a expandirlo para poder recibir aire. Cuando él contrajo polio, sus músculos dejaron de funcionar igual, así que esto funciona literalmente como los músculos que rodean normalmente nuestros pulmones. Déjame enseñarte exactamente cómo funciona. En la parte más lejana de la cámara hay una especie de bomba que está empujando aire hacia adentro y también empujando aire hacia afuera. Cuando el aire entra a la cámara, sus pulmones se ven forzados por la presión atmosférica a entrar aire a sus pulmones, mientras que cuando el aire sale, sus pulmones se ven obligados a sacar el aire también, sin necesidad de que él tenga que mover un solo músculo. Lo hace todo el mismo aire que tiene alrededor. Y la máquina también. Paul tiene que usar esta especie de collar para mantener hermético y todo el aire dentro de la máquina.
También tiene un espejo a 45 grados en la parte de arriba para que pueda ver todo lo que está pasando a su alrededor sin que tenga que voltear la cabeza. Y también hay unas especies de agujeros, pero que realmente no son agujeros porque son solamente huecos en donde los médicos pueden meter sus manos con guantes para que al final el aire no salga de la máquina, pero ellos puedan operar o manipular el cuerpo dentro de la máquina. A estas alturas seguramente te estás preguntando, ¿lleva 71 años metido en esa máquina y nunca se le ha acabado la electricidad o se le ha ido la luz? Pues bueno, si se le va la luz, Paul tiene un gran problema, pero afortunadamente tiene un plan B en caso de que eso pase. If the electricity goes out, I can and do use battery power. Paul actualmente es de las pocas personas en el mundo que siguen usando estas máquinas, principalmente porque años después de que él contrajera polio se inventó la vacuna contra el polio, entonces ya no hay más niños que lo contrajeron. Pero también te estarás preguntando por qué no han actualizado esta máquina y por qué sigue usando una máquina que lleva más de 100 años de invención en el pleno siglo XXI. Resulta que la razón por la que sigue usando esta máquina es porque tiene que tener su boca libre para poder hacer todas las actividades que hace en su día a día. Recuerda que al final de cuentas su boca es más importante que el resto de su cuerpo porque el resto de su cuerpo está lleno de músculos que tampoco puede usar. Entonces por eso prefiere estar dentro de la máquina sin preocuparse por respirar y poder usar la boca para todas las actividades que quiera hacer en el día. La vida entera de Paul cambió cuando él tenía 6 años por culpa de una sola enfermedad. Y lo más triste de todo esto es que, como te comenté hace un momento, encontraron la vacuna para esta enfermedad unos cuantos años después de que él lo contrajo. También seguramente tú piensas que el polio ya se extinguió y que ya prácticamente nadie lo tiene. Y sí, es verdad, prácticamente nadie lo tiene, pero siguen habiendo personas que todos los años siguen contrayendo polio debido a que hay lugares como Pakistán o Afganistán en donde no hay suficiente dinero para tener las vacunas necesarias para que todos los niños no tengan polio. Y como en estos lugares son tan escasas estas vacunas que llegan a ser a veces tan caras, hay personas que tienen que optar por jugar a la suerte y esperar que sus hijos no contraigan polio. Es por eso que es tan importante hacer conciencia y también hacer todo lo posible para que las vacunas sean más accesibles para todas las personas del mundo. La historia de Paul es muy inspiradora porque no lo ha tenido nada fácil. Muchas personas dicen que no pueden hacer cosas en esta vida porque no la tuvieron fácil, pero ten en cuenta que Paul no tuvo fácil ni siquiera respirar, algo que todos nosotros hacemos automáticamente sin siquiera pensarlo. Y eso no lo frenó a recorrer el mundo, estudiar 2 carreras, ser abogado y también escribir su propio libro. I have 3 heroes that have contributed to my determination. My mother, my dad, and my faith in God. Paul ha estado atrapado dentro de esta máquina por la mayoría del tiempo de toda su vida. Pero eso no lo detuvo porque sabe que las cosas que nos frenan para poder hacer otras cosas no es ni la cantidad de dinero que tenemos, ni la salud que tengamos, ni los contactos que tengamos. Es la mente. Y él es el ejemplo claro de que una mente fuerte te puede ayudar a lograr cosas inimaginables. Y bueno, la verdad es que aunque hay momentos que te cambian la vida para bien o para mal, pero hay cosas que son accidentales, como el caso de Paul, pero también hay personas que se las cambian simplemente por malas decisiones y por regarla una tras otra. Como el caso del rapero 6ix9ine, que pasó de ser una persona millonaria y exitosa a ser una persona con deudas y en el olvido. Si te interesa esa historia, hice un video de cómo 6ix9ine llegó a la cima teniendo fama y dinero y cómo acabó en la cárcel, con deudas y con una historia muy interesante. Te dejo aquí el video para que des clic y vayas a verlo y nos vemos en el próximo video.